que es la tercera del ciclo de conferencias que estamos organizando con motivo del 90 aniversario de nuestro colegio. En todas las charlas siempre digo lo mismo, porque mucha gente me pregunta, digo, ¿por qué tan tarde las hacemos? Digo, porque es que los farmacéuticos salimos a las 8:15 de la noche de trabajar de la farmacia. Entonces eso nos obliga un poco a que estas charlas, pues, darlas en horas en las que nosotros podemos estar más disponibles, ¿no? Pues nada, cuando hablé con el ponente, bien buen amigo, don Manolo Acosta, para preparar esta charla, la idea, o lo que estuvimos comentando, el objetivo de esta charla era un poco contribuir a la información de los usuarios de medicamentos, a la información de los pacientes, ¿no? En todo lo que tenga que ver con los medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué este objetivo? Parece ser, y así nos dicen desde las organizaciones internacionales que tienen que ver con temas sanitarios, que un paciente bien formado o bien informado sobre los aspectos de salud o sobre los medicamentos, su recuperación o sus problemas de salud se resuelven antes. O sea, nosotros lo que queremos, lo que vamos a abrir es una línea de todos nuestros ámbitos profesionales, tanto de la farmacia hospitalaria como de la farmacia de atención primaria o farmacia comunitaria, donde vamos a intentar en el poco tiempo que tengamos disponible de informar y formar a los pacientes para que ellos sepan, pues, todo lo que tiene que ver con la medicación que toman. El objetivo de esta primera charla de hoy es pues ver algunos aspectos de carácter general, algunos mitos o falsas creencias o creencias erróneas, como dice lo ha titulado nuestro compañero, con el fin efectivamente de, hay un término que se usa mucho, en fin, que a mí no me gusta mucho, de empoderar al paciente para que cuando tome sus decisiones que tengan que ver con su salud, pues la tome de la mejor forma posible. Bien, el ponente de hoy, ya dije que es buen amigo, don Manolo Acosta, es, a pesar de su juventud, es un farmacéutico con mucha experiencia profesional, muchísima experiencia profesional en el ámbito sobre todo de la farmacia hospitalaria, pero hay un dato que a mí me gustaría resaltar sobre todo, que es sus genes, su herencia genética. Él ya tuvo una abuela, ya falleció, doña Adela Vaz Mayor, que fue farmacéutica, pero fue la primera doctora farmacéutica de Canarias. O sea que yo creo que ya viene en los genes de Manolo esa gran ilusión y capacidad que tiene para, pues, todo lo que tenga que ver con nuestra profesión, pues llevarlo al público en general de la forma mejor posible, ¿no? Manolo es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Es también especialista en farmacia geriátrica en pacientes ancianos crónicos y polimedicados. Ha tenido numerosos premios, entre los que podemos destacar el premio Esteves 2013. Ha sido autor de cientos de trabajos científicos de difusión nacional e internacional, libros, revistas, congresos. Pero sobre todo hay otra cosa que a mí me gustaría también destacar, que es el Glutenmed. No sé si conocen algunos de ustedes lo que es esta aplicación pionera en España, yo diría que en el mundo. Es una aplicación que simplemente con escribir el nombre del medicamento o pasarle el código de barra nos dice si ese medicamento tiene gluten o no tiene gluten. Esto, sobre todo para los celíacos, es un gran avance, ¿no? Bueno, yo hoy no soy el protagonista es él, le toca hablar a él, le toca pues acreditar o resolvernos esos falsos mitos y esas creencias erróneas que tenemos.
Y a mí, como siempre, pues agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País la colaboración que ha tenido con nosotros al cedernos este estupendo salón de actos para nuestras charlas, ¿no? Yo sin más le dejo la palabra a nuestro compañero Manuel Acosta. Gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer al presidente sus palabras, agradecer a la Junta Directiva su confianza para haber contado conmigo para estar en este acto, lo cual me enorgullece muchísimo. Me parece un día muy importante, la verdad, y no solo importante por estar aquí, sino, miren, me parece importante este día, lo tengo señalado porque más o menos esta fecha se vienen cumpliendo unos 20 años ya que hago de profesión farmacéutica, más o menos, estos años. Y miren, es la primera vez que voy a hablar para pacientes. Porque esta charla en principio, y la pensamos, ¿verdad, Juan Ramón?, para que los pacientes se acercaran a nosotros, que para que participaran en nuestras reuniones, porque no es habitual, ¿no? Bueno, y esto quiere decir que algo está cambiando, ¿no? Yo creo que tanto la profesión farmacéutica como la profesión médica hemos ido avanzando mucho, sí, en pro del paciente, pero nos hemos mezclado mucho entre nosotros, los farmacéuticos, habíamos hablado con los farmacéuticos, hemos avanzado mucho, pero entre nosotros, los médicos también, ¿no? Y a veces hemos dejado un poco de lado esa parte más importante del sistema, que es el paciente, de incluirlo con nosotros en nuestras charlas, en nuestras reuniones, para oír su punto de vista, ¿no? Probablemente se puede haber hecho, pero menos probablemente de lo que habría sido necesario, ¿no? Bien, los farmacéuticos, yo creo que, como decía el presidente, es inexorable la llegada del nuevo paciente, el paciente que hay que empoderar, que se tiene que formar, el paciente que tiene que llevar adelante su cuidado. Y los farmacéuticos, como los principales especialistas en el medicamento, tenemos una misión muy importante. Los médicos tendrán que alfabetizar a los pacientes en medicina, pero nosotros, en el uso de los medicamentos, solo lo podemos hacer nosotros. Es una función que tenemos y la vamos a llevar adelante. Bien, en la charla de hoy quería estructurarla para ver esto, primero, ¿por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué el paciente? ¿Por qué debemos de empoderar al paciente? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver unos pequeños conocimientos, no pretende ser una clase de farmacia, ni mucho menos, pero si queremos enseñar y ayudar a los pacientes, tenemos que ver unos conceptos muy básicos. Hay que desaprender antes de aprender, ¿vale? Ahí es donde entran los falsos, los mitos, las falsas creencias que tenemos que desterrar y rellenar el hueco con las creencias, con las verdades, ¿no? Y por último, quería dar unos consejos a este nuevo paciente, esto en relación a su uso de los medicamentos, que yo creo que les pueden ser muy útiles. El paciente ha cambiado, tiene que dar un paso adelante y las acciones que tiene que hacer son diferentes también. Es decir, el nuevo paciente, tiene sus derechos, pero también tiene deberes, y esto es algo que tenemos que ir integrando, ¿no? Bien, esto lo dice todo el mundo, ya lo venimos diciendo, sea un miembro activo de su equipo de atención médica. Esto es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, es lo que estamos diciendo. Los farmacéuticos tenemos que dar un paso adelante en esto. Fíjense si se está comentando tanto, que ya es motivo de campaña. Esto es unas declaraciones de la representante socialista hace un poco más de un mes, en donde dice que va a poner al paciente en el centro del sistema sanitario. Mirad, yo creo que el paciente ya está en el centro del sistema sanitario realmente, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que lo hemos hecho un poco regular. Yo creo que el paciente lo que tenemos que hacer es que participe activamente para ayudarnos nosotros y que nosotros podamos ayudarlo a él con más seguridad. Bueno, ¿y cómo se lleva a la activación del paciente? Esto es, perdónenme la diapo en inglés, pero yo creo que se entiende bastante bien. Serían los pasos, la escalera que tiene que seguir el paciente para llegar del viejo paciente, al viejo paciente que era el que nosotros tenemos que decirle todo al nuevo. Fíjense que, bueno, no quiero hacerlo, yo puedo hacerlo, yo no quiero hacerlo, yo puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo lo haré? Intentaré hacerlo, puedo hacerlo y lo haré, ¿vale? En todos esos escalones
Esas carreras, las cuales me parecen muy importantes cada uno de ellos. Los farmacéuticos podemos aportar muchísimo para hacer promocionar al paciente en cualquiera de ellos. Al final, ¿qué tendremos? Un paciente empoderado, un paciente potente, un paciente que es capaz de llevar adelante su salud y es capaz de detectar errores y que no lleguen a ellos. Bien, ese es el modelo del queso suizo de Rison, que es fantástico para entender los acontecimientos adversos que se producen en la atención médica, ¿no? Fíjense que esos agujeros que hay en el queso serían pues los errores latentes en el sistema, que normalmente el rayo sería como ese error que no llega, que es parado por unos cortafuegos que siempre tiene el sistema, porque son revisiones, son un profesional que se da cuenta de algo, errores que no llegan al paciente. El problema es cuando el riesgo desgraciadamente se alinea de mala manera y llega y da al paciente, ¿no? Vale, el paciente empoderado sería un paciente que se sitúa aquí y que haría rebotar ese rayo realmente, ¿vale? Ese es el paciente empoderado. Imaginemos, por ejemplo, un paciente que es alérgico a la penicilina. El sistema se alinea de tal manera que pasan todas las desgracias, el paciente no se le historia bien, el programa de farmacia no detecta que el paciente es alérgico a la penicilina, el paciente estaba obnubilado y no pudo hablar, pero la familia no estaba. Bueno, se alinean una serie de problemas que se confluyen de una manera que da que al paciente aparece la enfermera en la habitación y le va a poner una bolsa con bencilpenicilina, ¿no? Si al paciente se lo ponen, se puede morir. A lo mejor estando en un hospital puede tener suerte de escapar, pero podría morir también. El paciente empoderado es el que le dice: por favor, señorita, ¿qué es lo que me va a poner intravenoso? Bencilpenicilina. No, oiga, llévese esto, que yo soy alérgico a la penicilina. Ese paso adelante de no fiarse siempre de todo, sino ese es lo que puede ser que le salve la vida a un paciente. Bien, la verdad es que esta teoría la tenía hace tiempo, pero me ha venido bien, entre comillas, el accidente que hubo ahora de Germanwings, para ver un poco el escándalo que se monta cuando en la industria aeronáutica ocurre un problema. Fíjense el seguimiento de los medios, el seguimiento de los gobiernos, se reunieron en la Cámara, enseguida llega la Fiscalía, es decir, es tremendo. Y un accidente, a lo mejor los alemanes no se pueden tener un accidente de un avión en 10 años, pero impresionante, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué piensan que ocurriría si se cayesen 2 jumbos todos los días durante un año? ¿Qué es lo que se montaría? Si se cayesen 2 jumbos, se matasen todo el mundo todos los días durante un año. Y así durante 10 años. ¿Vale? La que se montaría, ¿verdad? Pues se monta poco. Miren, vamos a ver, eso es lo que en el informe del Institute of Medicine en 1999 estimó que entre 44.000 y 99.000 personas morían todos los años por eventos adversos, o sea, por errores que no tenían que haber sucedido, prevenibles, ¿no? De esos 7.000 eran muertos por errores de medicación. Se puede imaginar el impacto social que tuvo esto en 1999 en Estados Unidos, ¿vale? Fue tremendo. Ustedes se acuerdan, la idea de la infamia, pues parecido. O sea, se pusieron a funcionar todas las instituciones para que aquello desapareciera. No podía ser, que aquello se estaba poniendo en las principales causas de muerte en Estados Unidos, la atención médica, ¿no? El objetivo: se propusieron en los próximos 5 años disminuir estos datos un 50%. ¿Qué ocurrió? No disminuyeron, ¿vale? Hicieron controles en 2005, tal, seguía pasando lo mismo. En 2013, hace nada, un informe. Dijeron que las estimaciones eran incorrectas. Realmente no eran entre 44.000 y 99.000 muertos. Eran entre 200.000 y 400.000 personas las que morían todavía, casi 15 años después en Estados Unidos. La tercera causa de muerte, definitivamente, entre las muertes cardiovasculares y el cáncer. Y las muertes por errores de medicamentos eran entre 30.000 y 60.000 muertes al año en Estados Unidos. Estamos hablando solo de los errores de medicamentos. Errores, o sea, cosas que no tenían que haber sucedido, no por efectos adversos de los medicamentos, ni por hay otra serie de errores que no producen fallecimientos, pero también son dramáticos. Mira, y le voy a poner un ejemplo, un caso clínico para dramatizar esto un poco. Un paciente que visita al oftalmólogo y es diagnosticado de blefaritis. El oftalmólogo, tras terminar de examinar al paciente,
escribe la receta y la arrastra sobre la mesa hacia el paciente y se vuelve hacia el ordenador y le dice, ahí tiene. El paciente lee Blefaritis, FM-Leneo, una gota cada 4 horas y pregunta, ¿y esto para cuánto tiempo? Dice, eso, para toda la vida, contestó el oftalmólogo sin girarse hacia el paciente. Ah, bien, pues el paciente se fue seguro de haber preguntado la duración de su tratamiento. Lastimosamente el paciente estaba preguntando por la duración del tratamiento y el médico, el oftalmólogo, estaba hablando de la duración de la enfermedad, que la blefaritis era una enfermedad crónica que se cronifica y que puede durar toda la vida. Fíjese qué sencillo que era, que en el prospecto del FM-Leneo pone que los colirios son corticosteroides que no deben usarse más de 7 días, excepto bajo una supervisión oftálmica estricta. Y los efectos secundarios que dicen las reacciones más frecuentes incluyen incremento de la presión intraocular, con posible desarrollo de glaucoma e infrecuente daño del nervio óptico. Vale. Como algunos me conocen, otros no, les diré que ese paciente era yo. Y que por eso le tengo tanta fijación a los efectos adversos de los medicamentos. ¿Vale? Es demasiado fácil provocar un daño por un efecto adverso de los medicamentos. Aquí en este caso falló todo el sistema. Falló el médico que no habló claro con el paciente. Falló el paciente que no leyó el prospecto jamás en la vida. Fui yo, jamás en la vida. En aquella época se decía, no leas el prospecto. Si lees el prospecto no te vas a poner ningún medicamento, no te lo vas a tomar. Falló la farmacia. Compraba siempre el colirio en la misma farmacia. Nunca me dijeron nada. ¿Por qué me ponía aquello durante tanto tiempo? Falló la universidad, que yo ya era farmacéutico. Yo estaba estudiando farmacia y estuve durante todos los años poniéndome eso estudiando farmacia. Falló todo. Fue de esos casos que vimos el queso de antes, pues igual, falló todo. Bueno, un buen momento para introducir la definición de mito. Bueno, mito, esa es la definición de la Academia de la Lengua, son personas o cosas que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen o bien una realidad de la que carecen, ¿no? O sea, la típica definición del mito, y al mito se le atribuyen, pues, como que pertenecen son propias creencias de una cultura arraigada que las considera historias verdaderas, ¿no? Esto es para introducirlo. Yo, un mito, quería introducir una cosa que yo llamo el primer mito de confianza, y porque luego vamos a ver los mitos, las creencias erróneas y los mitos particulares de determinados medicamentos, pero este me parece general, ¿no? Y este primer mito general, que digamos, la mayoría de los medicamentos son muy beneficiosos y muy poco peligrosos. Esto no es verdad, lo que vamos a ver ahora. Es muy fácil. Los medicamentos, vamos a ver, quiero dejar claro, los medicamentos son muchísimos, fantásticos, ayudan un montón a que la gente tenga mejor vida, ¿vale? No vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar de las creencias erróneas y los mitos. Pero hay medicamentos que son muy peligrosos, ¿vale? Es muy fácil utilizarlos mal y que sean peligrosos. Ese es el gran problema de los medicamentos. Además, históricamente, yo creo que el mensaje de los laboratorios farmacéuticos ha sido hablaba mucho de eficacia y seguridad, y no hablaba de efectos adversos. Yo creo que es algo que tenemos que introducir en nuestro lenguaje, ¿vale? Efectos adversos. El segundo mito es el que nos hace creer más aún, es decir, vamos a ver, por favor, si las agencias reguladoras, la FDA, la EMEA, la Agencia Europea, la Agencia Española, autorizan estos medicamentos, esto va a ser malo, o sea, esto tiene que estar bien controlado. Pues mira, los medicamentos normalmente son aprobados en condiciones restringidas, en pacientes ideales. Luego, cuando se ponen en la calle y se tratan millones de personas que tienen 5 patologías y que tienen 80 o 70 años, se ven las realidades, ¿no? Hay que tener cuidado y, sobre todo, perder la confianza, es decir, estar alerta con los medicamentos. Los medicamentos son magníficos, pero no podemos perder, hay que estar alerta. Bueno, algunos conceptillos básicos de medicamentos, si vamos a hablar a pacientes. Yo no lo dije al principio, pero espero que los farmacéuticos, que hay muchos compañeros aquí, espero que se disfracen un poco de pacientes, porque al fin y al cabo todos lo somos un poco, ¿no? Porque esto queríamos que fuera dirigido a ellos, está puesto en un idioma para ellos, ¿no? Y por eso, desde aquí estas definiciones. Pues medicamento, nada, toda sustancia o combinación de sustancias
que tiene propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos y que se usa con el fin de restaurar, corregir, modificar las funciones fisiológicas, ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico. Y ahí hay una cosa que también quiero comentar. A veces tenemos muy en la cabeza que los medicamentos curan. Curan poco. Los antibióticos, por ejemplo, curan, ¿no? Nos curan de una enfermedad, una infección, nos curan. Pero muchos de ellos previenen. Fíjense, la vacuna alivian síntomas, un dolor de cabeza, una acidez. La verdad es que no nos cura las causas de la acidez. Lo que hace es aliviarnos síntomas, ¿no? Las causas permanecen ahí. Controla enfermedades, pues la tensión realmente no nos cura la causa que nos está produciendo la hipertensión, esa hipertensión esencial, pero nos modifica los parámetros y nos las controla, ¿no? Bueno, de ahí quería decirles, el medicamento de uso humano ya lo habíamos visto, pero el principio activo, me interesa que el principio activo es la sustancia con actividad farmacológica adecuada al constituir el medicamento, es decir, es la parte activa del medicamento. El excipiente es lo que se llama, es la sustancia inactiva, la que no tiene actividad farmacológica y que se añade para dar otras características al medicamento, pero que no tiene actividad farmacológica. En esto hay que tener cuidado hoy en día. Yo creo que esto es una definición antigua, bueno, sigue estando vigente, pero concepción antigua, porque ya saben ustedes que hoy en día los excipientes, entre ellos, como dijo el presidente ahora, el gluten está en algunos medicamentos. Los pacientes que son celíacos tienen que tener cuidado. Sin embargo, es un excipiente, pero es un excipiente que tiene actividad farmacológica, por decirlo de alguna manera, porque provoca cambios en nuestra fisiología, ¿no? La lactosa, otra vez, cada vez hay más intolerantes a la lactosa. Hay muchos medicamentos que tienen lactosa. Ya los excipientes, hablar de los excipientes como una sustancia inerte o sin actividad farmacológica es un poco atrevido, ¿no? ¿Y qué es una forma galénica o una forma farmacéutica? Bueno, pues precisamente la forma en la que se dispone ese principio activo y los excipientes para constituir el medicamento. Las formas farmacéuticas son pues, unos comprimidos, una cápsula, unas gotas oftálmicas, un inyectable, ¿vale? Un supositorio. Esas son las formas farmacéuticas. Esto es algo que, bueno, muy básico, pero es interesante. Entre las vías de administración, y acabamos esto con los conceptos así básicos, pues simplemente fijarse que hay lo que se llaman vías indirectas y vías directas. Las vías indirectas son aquellas en donde el fármaco no se pone directamente en el torrente circulatorio, sino que el fármaco ha de pasar un proceso de absorción. Fíjense, cualquiera, la vía oral, tomamos un comprimido, el comprimido debe disolverse y luego difundir y absorberse por las membranas antes de llegar al torrente circulatorio. Sin embargo, una vía intravenosa, intramuscular subcutánea, en este caso lo ponemos parenteralmente y llega inmediatamente al torrente circulatorio, ¿vale? Ahí están otras vías, pueden ver, pero tiene mayor exploración. Y por último, los procesos que sufre el medicamento en el organismo. El LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Liberación del principio activo, se libera de donde está presente. Absorción, lo que estamos diciendo, se absorbe por las membranas para llegar a la circulación sanguínea. Se distribuye el principio activo, normalmente de estar disuelto en sangre, se distribuye a tejidos donde ejerce nuevamente la acción. Posteriormente, el metabolismo, que los medicamentos, muchos sufren metabolismo en el hígado. El hígado es la forma, nuestro órgano detoxificador, por decirlo de alguna manera, el que elimina las sustancias tóxicas, que lo hace normalmente, las hace más polares para que se puedan excretar fácilmente, a veces por el riñón, bilis o heces, por ejemplo. Bien, vamos a entrar a la parte de algunas creencias erróneas y los mitos, ¿no? Bien, uno de las creencias erróneas que hay es que las hierbas medicinales no tienen ningún tipo de problema. Fíjense que las hierbas medicinales se nos presentan habitualmente en envases con plantas, una señora ahí, vean, plácidamente en el campo, los arándanos en una caja donde dan ganas de parecen caramelos, la verdad, ¿sabes? Dan una sensación de, bueno, y esta es la realidad. Es decir, la realidad es que la valeriana, su compuesto activo que produce la sedación es ese compuesto químico, ¿no? En el arándano rojo, la proantocianidina, esta que no la conocía, pero bueno, miren, fíjense el pedazo de molécula que es decir, vale, yo creo que una de las grandes creencias erróneas de las hierbas medicinales es que son seguros porque son naturales, porque no tienen química, ¿eh?
las hierbas medicinales, las plantas medicinales, eso no es verdad, tienen tanta química. Todo es química, somos química, el agua es química. No sé por qué todavía vende el término natural como si no tuviese química. Esto es una creencia que debemos de desterrar. Y otra cosa que quería decirles, pongo valeriana y arándano, como podría haber puesto cualquier otro tos, ¿no? Las plantas medicinales tienen una gran cantidad de efectos que pueden ser nocivos, dependiendo de qué pacientes se utilicen y a qué dosis. Por ejemplo, la hierba de San Juan interacciona con un montón de medicamentos y hace que los medicamentos desaparezcan de sangre, se quedan completamente sin efecto. Por ello, lo que tenemos que decir es que se aconsejen, siempre busquen el consejo de un farmacéutico cuando van a consumir cualquier producto de hierbas medicinales que ustedes creen que no tienen ningún problema. Pueden tener, en unas personas pueden no tener ningún problema, pero en otras sí. Por eso asesórense, no vayan nunca a buscarlo. Esto es una de las grandes mentiras. Aunque sea posible que un producto no le ayude, al menos no le hará daño, ¿vale? Esto es muy típico oírlo de las personas. No, me tomé esto y tal, pero bueno, mal no me va a hacer, ¿no? Porque es una hierba, no, cuidado, pueden hacer cosas muy malas, ¿no? Entre las vitaminas y los suplementos dietéticos, yo por ejemplo tuve un caso especial con la vitamina K. La vitamina K que está en algunos complementos dietéticos, en algunas vitaminas, interfiere con el Sintrom. Hay muchas personas que están en tratamiento con Sintrom. Un paciente en el hospital que le pusimos tratamiento con Sintrom y el médico me llamó porque aproximadamente estuvo un mes subiendo la dosis de Sintrom y el paciente no estaba anticoagulado, no consiguió subir la dosis. Me acuerdo que llamé a Mabel al colegio y le dije, Mabel, búscame a ver si hay algún complemento vitamínico sin vitamina K. Lo encontró, no sé si fue misebrina, Mabel, ¿te acuerdas? No me acuerdo si fue misebrina. Se lo dije al médico, el médico le mandó misebrina al paciente, el paciente recuperó los niveles, pero inmediatamente. El tío estaba encantado de que lo hubiéramos resuelto el problema. Pero eso que resolvemos hay veces que no lo podemos resolver porque no lo sabemos y no damos cuenta. Hay gente que toma los complejos vitamínicos como si fueran caramelos y no lo son. Hay que tener cuidado, hay que ir a coger el consejo de un profesional, ¿vale? No consuman, el mensaje es no consuman sin preguntar, ¿vale? También vitamina C y E, hoy en día se están viendo estudios que incluso podrían ir peor. Personas podrían tener, hay estudios que se están revisando y podrían, en grupos de miles de pacientes, podrían tener menos años de vida, pacientes que tomaban complejos vitamínicos comparados con los que no tomaban. O sea, esos datos están cambiando, O sea, esto está fresco, moviéndose a cada momento. No quiero decir que estos datos sean definitivos, pero simplemente el hecho de que estén estos datos moviéndose así, hay que ser prudente. Por ejemplo, con los omega 3 y omega 6 que están parece que bastante visto que son muy favorecedores para la salud cardiovascular, pero sin embargo parece que, según están viendo, son los últimos estudios, aunque no está dicha la última palabra, que podrían dificultar la entrada de la quimioterapia en las células. Pacientes que estén recibiendo quimioterapia y estén tomando por su cuenta los complementos de omega 3 y omega 6, cuidado, no está claro todavía, pero lo que quiero llegar es: vayan siempre a aconsejarse por un profesional, no tomen cualquier suplemento como si fueran caramelos. Volvemos a lo mismo, aunque sea posible que un producto no le ayude, al menos a daño, no, falso, mentira. Vitamina, traje unas cuantas de las creencias erróneas que hay. Más vale prevenir que curar, un poco más de vitamina C no me va a sentar mal. Bueno, yo creo que esto es muy relativo. Las megadosis, no está muy claro todavía que estas megadosis de vitamina, tanto la vitamina C como la E, sean muy beneficiosas. No se está muy claro si son perjudiciales o no, hay algún lado que dice que sí, otros que no, pero bueno, me siento con más energía. Las vitaminas no dan más energía tampoco. Los alimentos de hoy en día son deficitarios en nutrientes. Yo no sé dónde han sacado esto, pero para nada, no necesitan complementarse con vitaminas, una dieta completa, ¿no? Las vitaminas ayudan en situaciones de estrés, tampoco. La vitamina C para prevenir el resfriado, pues no, se han visto estudios y no previenen el resfriado. Lo que sí es verdad es que pueden disminuir en aproximadamente un día, o puede que algo más, en un día los síntomas del resfriado. Yo sí que indicaría vitamina C para un paciente que ha iniciado ya un proceso gripal o un proceso de resfriado, sí podría ser interesante.
Los complementos alimenticios también, cuidado, a veces no, esto es un complemento alimenticio, no hay ningún problema, cuidado. No se fíen nunca de estas porquerías de internet y demás, fíjense. Vigoraxia, sin efectos secundarios, abajo. Ingredientes naturales, erección completa garantizada. Vale, de esto hay que huir, pero como pues Sanidad empieza a retirar, ya está a cada momento retirando complementos alimenticios para la virilidad, que tienen restos todos de sildenafilo, tadalafilo, incluso compuestos de estos que no... Lo que les quiero decir, vayan, bueno, se lo digo más adelante, en estos consejos, aquí, huyan de los vendedores de humo, ¿vale? Pidan asesoramiento al farmacéutico, que él sabe cuáles son los laboratorios que tienen reputación, los que son conocidos, los que son de toda la vida, esos no les van a engañar con porquerías, pero huiría de los milagros, cúralo todo, de los que pone totalmente seguro, absolutamente natural, sin efectos secundarios, ¿vale? Huiría de eso, como tiene una muy mala pinta. A cada momento están retirando complementos alimenticios que están adulterados, ¿vale? Este es uno de los casos. Ustedes quieren consumir la arginina, ¿y ustedes cuál elegirían de esto todo? No se pronuncian. ¿El de la derecha? ¿Elegirían? Porque tiene un torso bien marcado, ¿vale? Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo el que no elegiría ni de broma es el del torso, ¿vale? El que está dirigiendo al paciente a un consumo, está buscando un paciente que está haciendo mucho ejercicio, seguro, eso es el ideal para añadirle anabolizantes a lo mejor, ¿vale? Añadirle anabolizantes, oye, no quiero decir que los tengan, pero que le estoy diciendo, ¿qué elegiría yo? Producto discreto, un laboratorio conocido, antes que, mira, tómate esto y vas a tener una tableta del copón, ¿no? Vale, pues elegiría ese. Y en medicamentos genéricos, vale, esto es de los grandes mitos, falsas creencias, los grandes bulos de la sociedad, ¿no? Los medicamentos genéricos son peores porque son más baratos. Mentira. Los medicamentos genéricos son más baratos porque no tienen la patente, la patente ha caducado, y los medicamentos genéricos no tienen que hacer ensayos clínicos, investigación, que es lo que encarece muchísimo el producto. Y porque el precio lo fija el Estado, y el Estado lo ha disminuido un montón, no porque sean peores. Los medicamentos genéricos tardan más tiempo en hacer efecto. Mentira. Los medicamentos genéricos pasan unos ensayos, aportan unos datos de bioequivalencia que dejan a las claras que el parámetro está muy cercano siempre o en el mismo sitio, en el Tmax, que es el momento que tiene que hacer, el momento del máximo efecto. Los medicamentos de marca se hacen en mejores fábricas que los medicamentos genéricos. Mentira. Las dos fábricas tienen que pasar los mismos duros requerimientos para poder fabricar medicamentos. Además, esta noticia que les pongo aquí, cada 7 de cada 10 medicamentos genéricos consumidos en España son de producción nacional, porque también dicen que los medicamentos genéricos se hacen en la India, ¿verdad? Vienen todos de la India, Mentira. Casi todos los medicamentos genéricos que se consumen en España son fabricación nacional. Si son exactamente iguales, porque son de diferente precio, de diferentes aspectos. Bueno, pues esto no tienen por qué ser iguales, porque tienen que ser iguales en su efecto, ¿vale? En su dosis, en su forma farmacéutica, pero no tienen que tener el mismo aspecto, pueden tener otro color, pueden tener incluso otro sabor. A lo mejor esto también, yo no sé cómo es, probablemente tenga que ver con las patentes de visuales o de formas y tal que tienen los comprimidos, pero no es por eso. Los medicamentos genéricos tienen más efectos secundarios como dolor de estómago, por ejemplo. ¿Vale? Mirad, yo no sé si esto lo hemos sabido explicar bien. A veces queremos decir que los medicamentos genéricos no todo es mentira total. Oye, pues puede ser que un medicamento genérico, porque no tiene que tener el mismo disgregante, puede ser que tarde un poquito más en disgregarse. El disgregante se define, llega un poquito más de molestia. Alguno. Y alguno de los de marca también. Es decir, que puede ser que alguno de marca que haga más daño que un genérico. Igual, ¿no? No quiero decir que el genérico sea, pero puede pasar. No tenemos por qué negarlo, ¿sabes? Puede pasar, pero no pasa nada. Los medicamentos genéricos pueden tener menos cantidad de principio activo que lo que pone la caja. El típico famoso más menos 20%. Vale, yo esto te lo diría un niño pequeño, yo esto llamaría una mentira cochina. Yo creo que esto es de los principales caballos de batalla que han tenido los laboratorios farmacéuticos propietarios de marcas de fantasía.
Yo creo que ha sido de los principales bulos que han recorrido, que han iniciado. Y yo creo que mantenidos por mucha gente. He oído a médicos, muchos médicos decir esto, pero también he oído a farmacéuticos decir esto. Que pueden tener hasta un 20%. Eso es uno de los grandes problemas que ha habido. Todo el mundo se ha creído esto. Cuando esto es una mentira. Ese más o menos 20% era un parámetro estadístico, que dividía parámetros estadísticos. Y la realidad es que si lo llevamos a la dosis, la única diferencia que hay es entre un más menos 5% de diferencia puede haber de principio activo. Más menos 5% nada más. Más menos 5% quiere decir que puede tener un 5% menos o un 5% más. Igual que las marcas de fantasía en sus productos, en sus lotes que hacen, pueden tener una diferencia entre ellos, ¿vale? Esto es algo que se ha vendido de forma muy... no me gusta nada, la verdad. Prefiero ahorrarme los calificativos. Vale, todas esas son mentiras. Vale, otro de los grandes mitos, los protectores gástricos. Todos tenemos culpa. Yo también llamo... No, y a ver si llama un médico que tiene un paciente que tiene corticoides y tal, y oye, no has puesto el protector. O sea, joder, yo lo he hecho, perdón por joder. Yo lo he hecho, no protegen nada. Es decir, los protectores, que podemos decir los que no protegen, ¿no? Cuando el típico falsa creencia, cuando se toman muchos medicamentos hay que tomar un protector gástrico para que no te moleste el estómago. No, hay que tomar un IBP, un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo. Hay que tomarlo cuando tomamos determinados medicamentos que sí son un poco gastrolesivos, como son los antiinflamatorios o como son los corticoides, tomando de forma crónica. Esto sí hay que proteger con un inhibidor de bomba de protones, pero no porque tengan muchos medicamentos, ¿no? Los protectores gástricos forman como una película blanca que nos protege de los efectos dañinos de los fármacos. Vale, yo nunca pensé que esto... Pero bueno, mirad, se lo quiero explicar. A veces la publicidad hace un daño tremendo, pero esto es para premio Nobel. La publicidad esta del bombero, del Gabicón yo nunca pensé que la gente lo viera, pero el otro día un amigo mío, ingeniero, que tonto no es, me preguntó, ¿y el omeprazol no te hace la película blanca esa? No, ¿cómo te puedes creer eso? Y dice, oye, me creía era como el bombero que te hace así y te protege todo. Y coño, esto es una campaña publicitaria brillantísima, de verdad. O sea, que la gente piense esto, es que me lo tomo yo. Es decir, es que si tú te imaginas como una pared ahí blanca, que aquello no hay nada que te va a molestar, es que te lo tomas seguro, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los problemas, ¿no? De la publicidad. Y siguiendo con la publicidad, mirad, los medicamentos publicitarios. Yo creo que de las falsas creencias mayores que hay con los medicamentos publicitarios es que, como para los medicamentos publicitarios no es necesaria una receta médica, significa que no son peligrosos. Cuidado, a veces esto que está haciendo el Ministerio de sacar medicamentos de receta a publicitarios tiene este peligro, No, es que son para síntomas menores. La gente entiende síntomas menores como cosas que no tienen importancia ni ningún peligro. Y si aquellos son síntomas menores, los fármacos que curan los síntomas menores son fármacos menores, sin importancia, sin riesgo. Mira, esto es un estudio muy bonito que hizo la doctora, esto fue una farmacéutica, María Luisa Alonso, un estudio para CEFAC de este año, en donde analizó la gente que venía a la farmacia pidiéndole aspirina, productos que tenían aspirina. Y bueno, y descubrió un montón de pacientes que venían a pedir aspirina directamente sin pedirle al farmacéutico, sino iban a comprar eso, ¿no? Y encontró pacientes con hipertensión que no deben tomar aspirina, pacientes con algunos sangrados intestinales previos o que no deben tomar aspirina. Para niños, que los niños saben que no deben tomar aspirina porque pueden tener un síndrome de Reyes. Encontró pacientes con broncoespasmos y con úlceras gastrodenales que no deben tomar aspirina, ¿vale? Los medicamentos publicitarios necesitan el consejo del farmacéutico cuando se van a dispensar. Por eso jamás deberían salir nunca del canal de la farmacia los medicamentos publicitarios, que es otra cosa que se habla de que podría pasar. Jamás son tan peligrosos o más que los demás. Más medicamentos que aparecen en especialidades publicitarias, el ibuprofeno puede tener riesgos. A veces desplazas a la aspirina, desplazas ese salicílico y puede provocar menor efecto. El Adiron puede provocar esto, que se formen coágulos con más facilidad. En pacientes delicados puede tener un riesgo, usted se puede imaginar, gravísimo.
El paracetamol, la dosis de 1 gramo también aumenta, aumenta los niveles de aldocumar, produciendo el INR más alto, los anticoagulantes, se licúa más la sangre, por decirlo de alguna manera, en mucho peligro. Y pues así podríamos decir un montón Mira, por ejemplo, ese último caso, tuve yo un caso en el hospital el otro día, de AINES y metotrexato. Una paciente, el metotrexato saben que se utiliza como inyectable también para la artritis reumatoide, los casos muy avanzados de artritis reumatoide que no se controlan con nada. Bueno, pues la paciente tenía tanto dolor que se estaba inflando AINES. Tomó naproxeno. Tomó ibuprofeno. El ibuprofeno bloquea la eliminación de metotrexato, con lo cual el metotrexato estaba con unos niveles altísimos en sangre. La paciente había hecho todo tipo de reacciones adversas por metotrexato. Entre ellos se había quedado sin ninguna defensa. O sea, toda la serie blanca, toda la defensa se quedó a cero. Se salvó pero de milagro. Y era una interacción simplemente que puede ser de un medicamento publicitario con un medicamento que tomaba la paciente, ¿no? Súper cuidado. Mirad, con la dosis también hay creencias erróneas. Vale, fíjense, ese diagrama significa el aumento de la concentración del fármaco, como al aumentar la dosis frente al tiempo. Fíjense, hay veces que la dosis, imagínense este paciente con flemón, ¿verdad? A veces nos quedamos con una dosis tan pequeña que no llega, es eficaz. Este es el punto ideal. Hay que dar la dosis exacta para que al paciente le cure el flemón y no le hagas nada más. No llegas a los efectos adversos, ¿verdad? Este es el punto óptimo de dosis, ¿no? Cuidado, este es el efecto que al tío le curas el flemón, pero le produces otra cosa. Aparecen los efectos tóxicos del fármaco. Con la dosis hay que tener cuidado, ¿vale? Este es mi caso, por ejemplo. No fue cuestión de dosis, pero es que me curaron la blefaritis. Te aseguro que nunca más he tenido blefaritis con todo el antibiótico, todos los corticoides que metí, pero sí me dejaron un glaucoma y tal, el nervio óptico dañado. Bueno, la dosis. Una cosa quiero decir, el otro día oí, me gustaba la palabra, decía que nuestra sociedad estaba ibuprofenizada, ¿verdad? Ponía y tal. Yo diría, está ibuprofenizada de 600. Y luego dicen, nuestra sociedad está paracetamolizada. Sí, pero paracetamolizada de 1 gramo. Es decir, siempre tendemos a las dosis máximas, hay que tener cuidado. Hay estudios, por ejemplo, que hablan que la dosis de naproxeno de 250 miligramos está muy cerca de conseguir el efecto analgésico y antiinflamatorio correcto. Es decir, y a veces damos dosis de 1500 miligramos de naproxeno, cuando con 250 estaríamos muy cerca de lo necesario, ¿no? Tendemos mucho a la dosis alta. Por ejemplo, hay una creencia errónea, es común también hablar de que las mujeres no se puede tomar 4 gramos de paracetamol, 1 gramo cada 6 horas es la dosis máxima. Casi ninguna de las mujeres que veo aquí podrían tomar 4 gramos de paracetamol, porque realmente es 60 miligramos kilo día. Hay que pesar casi 70 kilos para que una mujer pueda tomar 4 gramos de paracetamol. Y sin embargo, parece que está un poco establecido que 4 gramos es la dosis máxima, ¿verdad? Cuidado con las dosis. Hay que intentar dosis más pequeñas e ir escalando, ¿vale? Vale, entre las creencias erróneas también hay medicamentos que se llevan fatal, ¿eh? Hay medicamentos que interaccionan, que no se pueden dar entre ellos. En la creencia errónea que les pongo aquí, va por otro lado, ¿eh? Si el doctor me los mandó juntos, es porque se pueden tomar, ¿vale? No tengo nada contra los médicos, me llevo fantásticamente con ellos y la medicina es una profesión dificilísima, pero de interacciones son pocos los que controlan, ¿vale? Deberían ustedes, pacientes, acercarse siempre a que les revisara sus tratamientos un farmacéutico y les dijese si tiene interacciones de importancia en sus tratamientos, ¿vale? Eso es muy típico. Si el doctor me los mandó, será porque se pueden tomar. No es así. Bien, interacciones de fármacos no vamos a estar entrando en eso, pero hay de muchos tipos, ¿eh? Los fármacos pueden interactuar entre ellos, también los fármacos con alimentos, luego hablaremos un poquito, entre los medicamentos y la situación patológica del paciente. Otro mensaje erróneo es que, y muchos tendemos a pensar, bueno, hoy en día hay unos programas informáticos tan maravillosos que seguro que me lo está detectando en la farmacia, o si estoy en el hospital me lo está detectando también. Cuidado, ningún software informático que detecte interacciones es bueno, ninguno. A todos les falta o les sobra, y cuando les sobra es lo peor, porque si les sobra y nos las está cantando todo el tiempo, terminamos por no mirarla.
O sea, tengan cuidado con las interacciones, no se fíen nunca. Bien, típica falsa creencia, el relleno de la escalera, dos señoras hablando. Tómate esto que a mí me fue bienísimo, ¿vale? Súper típico, ¿verdad? Ni de broma. Señores, la genética es muy importante. Hay fármacos en los que a unas personas no les hace absolutamente nada. Para otras personas les va bien y a otras personas les va horrorosamente, ¿eh? O sea, esto depende mucho de nuestra genética. Depende del fármaco y depende de nuestra genética. Y les voy a poner un ejemplo. La codeína, que todos la conocen. Bien, la codeína es un profármaco. A lo mejor no conoce todo el mundo que la codeína se utiliza también como analgésico, no solo para la tos. Muchos les suena el termalgincodeína, ¿verdad? El termalgincodeína no es que sea para el dolor y para la tos, sino porque la codeína, en España no se utiliza mucho, pero en los países anglosajones se utiliza mucho más la codeína como analgésico, ¿vale? Bien, pues la codeína es analgésico y tiene la capacidad de mitigar el dolor porque una parte de la codeína se transforma en morfina, un 10% de la codeína se transforma en morfina. Los pacientes con una actividad de la enzima que transforma a morfina, los pacientes que tienen una enzima normal, transforman un 10% de la codeína a morfina, pero hay pacientes que tienen un metabolismo ultra rápido en esa enzima y entonces no provocan un 10%, sino producen a lo mejor un 50% de morfina. Y un 50% de morfina es una barbaridad. Puede provocar depresiones respiratorias y eventualmente la muerte. Fíjense ese caso que acabo de sacar de hace nada, 3 muertes de niños por dar codeína a la dosis establecida, que son, no se equivocaron, si le dieron codeína, tenían un metabolismo rápido y se murieron, ¿vale? Cuidado eso de si le va bien a la vecina, me va bien a mí. Bueno, fármacos y conducción. Yo creo que una de las creencias erróneas que tenemos en esto, yo creo que en esto hacemos muy poco. Pensamos que, más o menos yo creo que todos tenemos integrados que si hay antihistamínicos, benzodiazepinas, o sea, medicamentos para dormir, o relajantes musculares, tenemos que tener cuidado. Eso nos puede producir somnolencia y esto puede ser peligroso para conducir, ¿no? Pero esto no es cierto, esto es una creencia errónea. Hay muchísimos fármacos, ahí puse fármacos que pueden producir sueño, ¿no? Pero pueden producir sueño, alteraciones visuales, confusión mental. Hay un montón de grupos de fármacos que si lo están tomando los pacientes deberíamos avisarlos, ¿eh? Y los pacientes deberían estar pendientes. Antidepresivos, antipsicóticos, hasta los mismos AINES pueden producir un estado de mareo. Relajantes musculares, benzodiazepinas, anticolinérgicos producen confusión mental. Agentes dopaminérgicos pueden producir episodios de sueño repentino, opiáceos, hipoglucemiantes. Todos los fármacos que provocan disminución de la glucosa pueden producir sueño, estados de bajada de atención. La insulina es muy peligrosa. Antiepilépticos también, ¿vale? Esto es una creencia errónea, que son solo la benzodiazepina. Esto es una de las causas de muerte que están testadas ahora mismo después del alcohol y las drogas ilegales por medicamentos. En Inglaterra creo que han hecho ya una ley de circulación que han endurecido muchísimo y no se puede circular para nada con medicamentos que produzcan sueño. Y esto va a llegar aquí. Yo creo que la ley de circulación de seguridad vial tiene que salir dentro de poco y seguro que va a incorporar el tema. A los farmacéuticos los van a inflar a preguntas de IDEN en las farmacias, ¿vale? De esto. Y no olvidarse, claro, del efecto sumatorio con el alcohol. Vale, fármacos y alcohol. Esto es de las creencias erróneas mayores que hay en la sociedad y además que preguntan muchísimo por qué el alcohol está muy intruso en nuestra sociedad, ¿no? Vale, no se debe tomar el alcohol porque el alcohol quita el efecto de los medicamentos. Vale, es justo exactamente lo contrario, ¿vale? El alcohol consumido de forma aguda, en una cena, en una fiesta, lo que hace probablemente es aumentar el efecto de algunos medicamentos, no de todos, sino de algunos. Normalmente nunca lo disminuye. Pero lo que no vamos a hacer tan tonto es que decir, no, puedes tomarte eso sin problemas porque bueno, a lo mejor las circunstancias patológicas del paciente hacen que no sea adecuado que beba alcohol, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay que decirles las cosas como son y que ellos deciden, ¿no? Es mejor saltarse una serie de medicamentos y se va a tomar alcohol, por la misma razón no. Bueno, y esta es otra típica creencia, ¿no? Que las vitaminas B te aumentan el metabolismo del alcohol y no, esto no está demostrado para nada. La vitamina B no disminuye el resacón, ni disminuye más rápido el alcohol, ni nada de esto, ¿no?
El alcohol influye en los medicamentos de dos maneras. Farmacodinámicamente, saben que el alcohol produce somnolencia. Hay medicamentos que también se suman sus efectos y entonces se duplica. Por ejemplo, si se toma alcohol con antihistamínicos, por ejemplo, que producen somnolencia, se duplica el efecto, ¿no? O también farmacocinéticamente por influencia sobre el efecto del fármaco. Es decir, hay veces que, por ejemplo, el alcohol puede producir aumento como he dicho antes, aumento de algunos fármacos. Por ejemplo, es típico con los anticoagulantes orales, sí hay que tener cuidado. No pasará nada si usted toma Sintrón o warfarina, no pasa nada si usted toma un vaso de vino o dos, pero si se toma unos cuantos más, puede subir el INR y tener bastantes problemas. ¿Con alimentos o sin alimentos? ¿Vale? En general, bueno, pues hay una creencia errónea que dice que los medicamentos se pueden tomar con alimentos para evitar molestias digestivas. Cuidado. Cuidado, hay muchos medicamentos que no se absorben bien tomados con alimentos. Esto, el prospecto lo pone siempre. Los medicamentos que se pueden tomar, no los que hay siempre, puede, por supuesto, tiene cualquier duda, pregunta a su farmacéutico. ¿Con cuánta agua tomo mis medicamentos? Mucho cuidado. Fíjense que esos son unas fotos del esófago. Protonix creo que es pantoprazol, una especialidad americana. Eso está adherido ahí, ¿no? Eso está adherido. El paciente se lo tomó sin agua ninguna. Y el problema fue que se adhirió ahí. Yo lo que recomendaría, y lo otro también es otra forma que se le quedó en medio de ahí, una úlcera creo, con un vaso abundante de agua siempre. Tomar siempre los medicamentos, cuando tomen con agua, tómenlo con un vaso abundante de agua. Tomarlo con poco. A veces, fíjense, la creencia errónea para no hacer esto es que si tomo los medicamentos con mucha agua, se diluye y hace menos efecto. ¿Vale? Esto lo he visto escrito por ahí unas cuantas veces. No se diluye más porque usted tome con mucha agua el medicamento. Tómelo con un vaso hermoso de agua y no pasa nada. En cuanto a los antibióticos, hay un montón de creencias erróneas, ¿no? Por ejemplo, al tomar un antibiótico hay que tomar con un protector gástrico para que no te dañe el estómago. No. Al tomar un antibiótico hay que tomar un probiótico para reponer la flora y que no te den diarrea. Tampoco. Es decir, hay estudios en los dos sentidos que dicen que un probiótico puede disminuir la aparición de diarrea, otro que dice que no. Las cosas están todavía por ver, pero en principio no sería necesario. Tengo una gripe tan fuerte que esto ya necesita antibióticos. Ya no. La gripe se curan con antivíticos y no se curan con antibióticos. Pero hay gente que cree que cuando se le agudiza la gripe, pues hay que tomar un antibiótico. No, pues no. Si tomo unas copas cuando estoy tomando antibióticos, se le quita el efecto. Como decíamos antes, pues no, esto no es verdad. No se le quita el efecto de ninguno. Como mucho, los aumenta, ¿no? Los antibióticos quitan el efecto de los anticonceptivos. Esto es otra creencia errónea de siempre. Los antibióticos no quitan el efecto de los anticonceptivos. Hay unos antibióticos que son inductores enzimáticos, quiere decir que aceleran el metabolismo, que aceleran la eliminación de los anticonceptivos, ¿vale? Hay unos pocos antibióticos, la rifampicina, la rifamicina, pero no son los antibióticos porque sean antibióticos, sino por la capacidad metabólica que tienen. Los antibióticos son química pura. Intento tomar antibióticos naturales. Oye, vamos a ver. Mira, doctor Fleming, su penicilina y aquello ahí son hongos. La penicilina se extrae de los hongos. ¿Más natural quieren algo que un antibiótico que sale de un hongo? ¿Vale? Pues sí, es química, pero es natural. Todas esas cosas son falsas creencias. En cuanto a resistencia a antibióticos, es una creencia muy típica, ¿no? Si tomo muchos medicamentos y mal, me haré resistente a los antibióticos y no me curarán al futuro. O sea, la típica creencia errónea que nosotros nos hacemos resistentes. No es así. Es la bacteria la que se hace resistente si tomamos mal los antibióticos. Y en esto sí quiero hacer un inciso. Los antibióticos es de esos medicamentos que sí es verdad que hay que tomarlos lo más estrictamente posible. No olvidar dosis, no dejarlos antes. Si lo mandan cada 8 horas, intentar que sea cada 8 horas, ¿vale? Porque esas curvas que ustedes ven ahí, esas curvas que están ahí es porque la concentración del fármaco está en la concentración deseada es ahí. Y para que la concentración esté todo el tiempo ahí, se tienen que tomar ustedes los antibióticos como son, a las horas que son, los días que son, y tomárselo perfectamente. Y con esto conseguirán no hacer bacterias resistentes, no crear bacterias resistentes. Esto sí que tienen que tener más cuidado. Entiendo que usted, si no se va a la cama a las 12 de la noche, bueno, pues se lo tome a las 11, lo más cercano posible a cumplir los horarios.
Los anticonceptivos orales es un poco lo que decíamos también, las falsas creencias. Las píldoras positivas engordan. No, mira, las antiguas tenían una gran retención de líquidos, podías aumentar de peso, pero podían ser 500 gramos y era transitorio, ¿vale? Las píldoras anticonceptivas no engordan. Tampoco es verdad que después de tomar píldoras anticonceptivas uno pierda fertilidad, tarde más en quedarse embarazado. O sea, ese es otro mito y otra creencia errónea de la historia negra de los anticonceptivos, que no es verdad, ¿no? Y las píldoras anticonceptivas pierden su eficacia si se toman a la vez antibióticos. Bueno, lo que decíamos antes, no es verdad, ¿vale? Las píldoras anticonceptivas no pierden la efectividad por los antibióticos, pero los fármacos que sí pueden reducir la efectividad de los anticonceptivos son lo que dijimos, inductores enzimáticos, fármacos que aceleran el metabolismo de los anticonceptivos. Ahí están carbamazepina, grisofulvina, modafinilo, oxacarbazepina, fenilidona, hierba de San Juan, cuidado, otra hierba, rifampicina. Eso sí, de atrás, los últimos sí son antibióticos. Rifampicina y rifabutina son los únicos antibióticos que son capaces de disminuir el efecto anticonceptivo, y que si por casualidad tú vas a hacer cualquiera de estos, habría que tomar otro método más para no quedarse embarazada, ¿no? Vale, entre la caducidad de medicamentos he oído de las dos vertientes. Por un lado, que cuando el medicamento está caducado, no está caducado, o sea, como con los lácteos, ¿no? No, yo el Petit me lo como, pero 10 días después que no pasa nada, que está perfecto. Bueno, pues un montón de gente se toma de esa misma manera los antibióticos, no pasa nada. No, los antibióticos no, los medicamentos, no pasa nada porque esté caducado. Y por otro lado, dicen, una vez alcanza el vellosidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar una reacción adversa en el organismo. A veces tenemos miedo de que cuando un medicamento esté caducado haga una reacción adversa, que nos haga una reacción pues, en otros lados. Oye, pues ni una cosa ni otra, ¿eh? Ni una cosa ni otra, depende de los medicamentos. Es verdad que, fíjense que hay unos estudios por ahí que creo que fue teofilina lo que ensayaron, un medicamento que hacía 20 años que se había caducado, 20 años. Lo analizaron y mantenía el 100% de su potencia perfecta, ¿vale? 20 años después de caducarse. Después hay otros medicamentos donde no es así, otros medicamentos pierden su efectividad y su integridad mucho antes. Yo no me fiaría nunca de los colirios, por ejemplo, ¿vale? Hay medicamentos. Vamos a ver, un comprimido, una cápsula, si pasa un poco el tiempo y uno lo ve perfectamente, bueno, está mal decirlo, pero no se entera nadie, bueno, podríamos tomarlo. Pero otro tipo de medicamentos, como un colirio, por ejemplo, eso jamás, eso hay que desecharlo. Un vial, algo intravenoso, eso hay que desecharlo cuando está caducado. En general, no quiero que el mensaje sea incorrecto, en general un medicamento caducado hay que desecharlo, ¿vale? En especial tengan cuidado con los medicamentos, los colirios por ejemplo, al mes por ahí están caducados una vez se abren. Algunos jarabes desde que se abren pierden también su caducidad, normalmente es mayor y se disminuye desde el momento en que lo abres, igual que los envases multidosis. Los envases multidosis, aunque te pongan el frasco por fuera diciembre del 2018, una vez abiertos muchos envases hay que disminuir la caducidad. Te dicen una vez abierto, un mes, 2 meses, tengan mucho cuidado con eso. En los botiquines de casa es muy frecuente encontrar medicamentos que están ya caducados, una vez abiertos, y no nos hemos enterado, ¿no? Bueno, otra de las creencias erróneas que se oyen, que se leen por ahí, es la insulina provoca ceguera e impotencia, ¿vale? Es habitual con determinadas enfermedades relacionar efectos adversos propios de la enfermedad, como es en este caso con la ceguera y la impotencia producidas por la diabetes, con las complicaciones microvasculares de la diabetes, de una diabetes avanzada, confundirlas con el medicamento, ¿no? No es verdad, la insulina no provoca la ceguera y la impotencia. Hay ciertas dudas que pudiera provocar algo en la ceguera, tener algo de relación, pero impotencia seguro que no. Impotencia no, hay fármacos que sí que están muy relacionados con la infusión eréctil y quería ponérselos ahí porque son muchos y muy conocidos, ¿vale? Ahí los tienen, son fármacos muy conocidos que pueden estar relacionados con la infusión eréctil. Y ya les adelanto que en noviembre, en junio seguramente hagamos una jornada que porque esto es muy interesante, ¿no? Hay muchos fármacos que pueden producir disfunción eréctil y es conveniente saberlo. La administración de los supositorios, esto es un mito histórico, ¿no? ¿Por dónde se administra el supositorio? ¿Con la punta hacia adentro o con la parte plana hacia adentro, ¿no? Bien, ¿cuál es la opción correcta? ¿Dirían la A o la B?
Todo el mundo diría la B, ¿no? La B, que es la parte plana, eso es lo que no se hace, ¿no? Vale, pues sí, es verdad. Fíjense en la foto de abajo, se ve perfectamente que se tiene que introducir con la parte plana hacia adentro. Esto fue un estudio que hicieron los egipcios hace tiempo y fue corroborado por unos franceses más tarde. Y se dieron cuenta que administrándolo de esta manera, uno de los grandes problemas de los supositorios, que era que se expulsaban muy fácilmente, pues un gran porcentaje de pacientes los podía retener perfectamente, ¿vale? Sí, aunque estén diseñados, parece, para que se introduzcan por la punta, es más eficaz introducirlo por la parte plana, ¿vale? Y otro de los grandes mitos, por favor, ni se le ocurra leer el prospecto o no se tomará ningún medicamento, ¿vale? Ese prospecto aún llega a nuestros días y tenemos que desterrarlo inmediatamente. El prospecto hay que leerlo siempre, es lo que tiene toda la información interesante, cómo tenemos que hacerlo, con qué tenemos que tomarlo, con alimentos o sin alimentos, si tiene efectos adversos, cuál, qué tienes que hacer si se te olvida una dosis, cómo se conserva todo. El prospecto sí hay que leerlo. Bueno, y para terminar, el apartado este que decíamos que vamos a decirle al nuevo paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Bien, ¿qué debe preguntar cuando le recetan un nuevo medicamento? Usted, paciente. Bueno, pues tiene que preguntar qué es, y su nombre genérico si lo tiene, y para qué se lo han recetado. Debe preguntar la cantidad, cómo tomarlo, durante cuánto tiempo. Debo evitar alimentos o bebidas mientras lo tomo. ¿Qué hace si se olvida una dosis? ¿Cómo lo conservo? ¿Vale? Todas esas cosas tienen que preguntarlas siempre cuando se les inicia un nuevo medicamento. Y lo de abajo es, vamos, es lo que más es el nuevo paciente de ahora, ¿eh? Esto va a alterar mi forma de vida habitual, doctor. Esto va a alterar mi vida, ¿eh? ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene? ¿Y qué hacer si se presenta uno? ¿Afectará el funcionamiento de los fármacos que ya tomo este? ¿Puedo beber alcohol mientras lo tomo? ¿Puedo conducir mientras lo tomo? ¿Vale? Estas son las preguntas de hoy en día que tiene que hacer. ¿Afectará mi vida sexual? ¿Provoca disfunción sexual? Hay un montón de pacientes que tienen disfunción sexual pensando que es por la edad y es simplemente por un fármaco que están tomando, que les ha sentado mal y que no lo saben, ¿no? Y se puede cambiar por otro que no lo produzca. Bien, lleve usted, paciente, una lista actualizada con todos los nombres de los medicamentos que toma, no solo los medicamentos, las vitaminas, los suplementos nutricionales, todo lo que esté tomando. ¿Cuándo empezó a tomarlos? ¿Quién se los indicó? ¿Cómo los toma? ¿Para qué? Y lo que es más importante, después de cada visita, vamos a ver, si ustedes algo se tienen que llevar de hoy, de lo que yo he hablado, llévense que tienen que ir a partir de ahora siempre con una lista de medicamentos al médico. Todos los que usted toma, todos. Y que cuando salga del médico, el médico les actualice aquello, que les tache los que dejó de tomar y que les apunte el nuevo medicamento, ¿vale? O sea, si hay algo con lo que quiero yo que se queden es con eso, me parece lo más importante. Si es alérgico a algún medicamento, si se ha presentado intolerancia a algún medicamento, cómo le han sentado los medicamentos que está tomando, si está embarazada o planea quedar embarazada, eso es muy importante. Si el precio de los medicamentos supone un problema para usted, todas estas preguntas que va a hacer el nuevo paciente va a hacer que aumente la adherencia, va a hacer que el paciente se sienta que le estemos haciendo caso, que la farmacoterapia vaya en consonancia con su forma de vida y con sus necesidades, incluso económicas, ¿vale? El paciente de antes lo único que decía es sí al médico, sí, y ese sí luego en casa hacía lo que le daba la gana. Todos lo sabemos, los pacientes montones no se tomaban los medicamentos porque no casaba con su forma de vida. Estas preguntas, el mismo paciente se está involucrando en su cuidado, ¿no? Que se entienda bien, hágase un favor, desconfíe de los profesionales que lo atienden, ¿vale? Vaya usted, tome las riendas, pregunte, quiere saber, aunque le digan eso, pregunte por qué. La paciente de la penicilina, recuerden, la enfermera se lo fue a poner, si se lo iba a poner se hubiera muerto, solo tenemos una vida. Tomen las riendas. Exprese cualquier tipo de preocupaciones que le generan los medicamentos, o su tratamiento, o su situación, expréselo todo. Es una buena idea, en la medida posible, ir a la misma oficina de farmacia, que la conozcan, que conozcan sus tratamientos, que ustedes los sigan. Pida información al farmacéutico en privado si es necesario. Y si no tiene forma de hablar en privado con su farmacéutico, pídale si puede hablar con él por teléfono, llamarlos más adelante porque le da vergüenza, porque quiere decirle algo en privado. Si le puede escribir un mail, pero comuníquese. Lea los prospectos siempre, por favor.
y hable, hable, hable y hable, ¿no? Piense que la frase que decíamos, la que decía antes el presidente, un paciente motivado a participar en su cuidado es muchísimo más valioso que el mejor avance farmacoterapéutico del año, sin duda. No deje de consumir los medicamentos o otros productos necesarios, sino que hágalo con responsabilidad, con la ayuda de los farmacéuticos y de su conocimiento. Porque, paciente, el conocimiento es la mejor medicina. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, como es habitual en este tipo de charlas, abriremos un pequeño bloque por si ustedes quieren hacer alguna pregunta y se puede responder. Sí. En primer lugar, felicitar al Colegio Farmacéutico por su 90 cumpleaños, al presidente Juan Ramón, junta directiva y a colegiados. Y en segundo lugar, felicitar a don Manuel Acosta por su conferencia. Me ha hecho recordar aquella asignatura de farmacia galénica y técnica profesional de quinto y sexto. Yo soy el plan antiguo. Y me ha hecho recordar esas asignaturas pues, con gran alegría y satisfacción. Y yo quisiera decir que, por ejemplo, soy enemigo de la publicidad de los medicamentos. ¿Y qué podríamos hacer? Porque parece que estamos incitando a la población, a los pacientes. Yo soy paciente. He sido farmacéutico, pero ahora estoy jubilado, pero soy paciente ahora. Y cada vez que cuando apareció por primera vez la publicidad en televisión, he sido un enemigo. ¿Qué podríamos hacer para no incitar a la población a que consuma? Porque parece que los laboratorios están deseando que se consuman esos medicamentos. Y los medicamentos, como bien sabemos, los tiene que prescribir el doctor en medicina. Gracias. Ahora sí. Ay, sí. La publicidad de los medicamentos. No sabría responderte. A mí me parece que es más nociva, mucho más nociva que ayuda. Me parece que los laboratorios farmacéuticos a veces utilizan técnicas de publicidad que en nada tienen que ver con ayudar al paciente, sino en sus cuentas de resultados. En más de una ocasión se utilizan técnicas de, como decía antes, de aumento de dosis injustificadas, porque a veces cuando un laboratorio tiene un medicamento y tiene una población diana de 1 millón de personas, pongamos a pensar en España, un medicamento que saca y dice en España, para esta patología, mi población diana sería 1 millón de personas. Es difícil aumentar, no, es imposible aumentar, para aumentar las ventas, aumentar el número de personas. Es decir, si tú tienes 1 millón de personas, es 1 millón. Entonces se utilizan esas técnicas de aumentar la dosis, ¿no? Si tú aumentas la dosis 3 veces, es como si estuvieras dando a 3 millones de personas, ¿no? Bueno, lo que tú decías es correcto. A mí tampoco me gusta la publicidad de los medicamentos. Lo único que tenemos que hacer es, que podemos hacer como farmacéuticos, creo, es avisar a la gente, avisar a la población, avisar a los pacientes de que un medicamento publicitario requiere tanto control farmacéutico como un medicamento de receta. Es lo único que a mí se me ocurre que podemos hacer. Difundir, que es muy peligroso. Cualquier medicamento mal usado es peligroso. Cualquier medicamento bien usado, lo normal es que sea muy útil, pero mal usado, y los medicamentos publicitarios se prestan a que se usen mal. Es mi opinión. Y yo voy a dar la mía. Efectivamente, yo coincido con la opinión de Manuel. El medicamento no es un producto de consumo, no es un producto que haya que publicitar para que se consuma, es todo lo contrario. El medicamento hay que tomarlo cuando se necesita, no debería publicitarse y no debe estar sujeto a las técnicas del gran consumo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que estamos metidos en la globalización, que vienen las grandes multinacionales y que tienen pues sus cuentas de resultados. Hay muchas veces que se hace publicidad en la televisión
y nos enteramos los farmacéuticos de ese medicamento por la televisión. O sea, no tenemos ni idea de que ese medicamento está en el mercado, pero efectivamente son las multinacionales o grupos de presión, pues son los que en todos los países pues intentan imponer sus reglas de mercado. No sé si con esto... Yo, bueno, primero dar la enhorabuena a Manolo por la charla, me ha encantado, y aprovecho la ocasión de estar aquí con pacientes para que también cuentes tu opinión acerca de algo muy importante que un montón de veces ocurre, y es que el paciente tiende a buscar sus dudas por internet. Es otro de los mitos que yo creo que es muy perjudicial, porque siempre se fían de comentarios o foros que no tienen ninguna veracidad, y que realmente yo creo que ahí también hay que, aprovecho la ocasión para decir que no me parece adecuado esa comunicación de meterte en internet para resolver dudas. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, bueno, pienso lo mismo que tú. Gracias, Marta. Opino lo mismo que tú. Creo que el otro día además creo que él decía que el 50% de la gente que entraba en Twitter buscaba información sanitaria. O sea, la gente está muchísimo buscando información sanitaria en la red, ¿no? Es un grave problema, y se dan muchos de los ejemplos que puse del Vigorexia o no me acuerdo cómo se llamaba, este tipo de productos se da mucho en la publicidad en internet. Es un problema muy importante que yo creo que este tipo de cosas, como lo de antes, solo podemos hacer difundir los peligros, los casos que conozcamos. Es que hay un montón. Lo que tú estás comentando ahora, Marta, tiene que ver mucho ahora con el otro problema que yo no he hablado absolutamente nada, y es el de pues hablas tú mejor, Juan Ramón, el de los problemas de los medicamentos falsificados que se venden por internet, que es una auténtica barbaridad. Yo creo que tenemos que, como farmacéuticos, estamos obligados a denunciarlo, todos los casos que conozcamos, porque es fundamental que la gente no compre medicamentos sin saber, que se salga del canal de las farmacias, que nuestro canal, el canal de las farmacias, es el canal de la seguridad, y el canal de internet es el canal del peligro. Hay un montón de medicamentos adulterados, falsos. No sé cómo hay gente que lo sigue haciendo, la verdad. Es el desconocimiento. Por eso yo creo que lo mejor es difundir, campaña. No sé, no se me ocurre otra manera de hacerlo, pero... Bien, también voy a opinar aquí, si me permite. Efectivamente, es un gran problema el que comenta José Tomás, pero la chica. Estamos en un momento de cambio del modelo de farmacia, y probablemente en las oficinas de farmacia vamos a tener que dar un nuevo servicio, que será de asesorar en estas app o app que sean seguras, donde la información sea fiable. O sea, para determinados colectivos, llámese diabéticos, llámese hipertensos, o llámese lo que sea, vamos a tener en la farmacia que dar un nuevo servicio, que es de dónde extraer o dárselo en la propia farmacia, la información, extraer información segura y validada de sus patologías y de sus tomas de medicamentos. Que vino a la farmacia una señora que tenía un flemón y estaba embarazada, entonces lo consultamos allí y dice: no le des nada porque los medicamentos que toma lo consulte con el médico, y lo que le dije es que digamos gárgara, porque no sabía qué medicamento da, porque estaba embarazada y con un flemón. Dice que le puede hacer cualquier medicamento daño al feto. Pues sí, la verdad es que yo no sé, los antiinflamatorios, me tendría que memorizar de memoria todos, y yo creo que ninguno se debe dar en el embarazo. El paracetamol parece que es más seguro y sí que se utiliza, ¿no?, en embarazada, pero claro, con un flemón, no sé, yo creo que está fastidiada la cosa, no sé qué se le podría dar. Sabes que el embarazo es esa circunstancia que lo normal es que no nos podamos ayudar de los medicamentos. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. A ver, yo voy por si yo tuviera que consultar, me tengo que fiar mucho más, por lo que he escuchado, del farmacéutico que del médico. Porque
Porque entonces yo, bueno, soy joven, pero recuerdo la famosa frase del médico: tómate esto y de aquí a una semana vuelve. En realidad, ¿por qué es? Porque quiere saber los efectos, porque no tiene ni idea, porque hacemos de conejillos de indias. Es eso. Y luego tengo la impresión de que la población española estamos fatal. Porque si de cada 10 anuncios, 5 son consulta con su farmacéutico, si yo fuera extranjero pensaría, pero en España tengo un gran problema de salud. Eso no es. Hombre, yo creo que tantos no son, ¿no? de publicidad. No sé. Te contesto lo primero. Sí. Vamos a ver, yo creo que los médicos tienen su campo y nosotros tenemos el nuestro. Nosotros somos los especialistas en medicamentos. Yo no sé si transmití mal lo que quise decir. A lo mejor lo transmití mal. Lo que quiero decir es que nosotros, en cuestión de, por ejemplo, de interacciones de medicamentos, estoy seguro que tenemos más formación y más control que lo que tienen los médicos. Que no quita que haya médicos que controlen un montón de interacciones. Es difícil, pero puede haberlos también. No quiero decir médicos que los médicos no controlen las combinaciones de medicamentos, pero que nosotros tenemos un dominio más específico de las interacciones de los medicamentos. No quiero decir, y bueno, con respecto a lo que dijiste, de que si el médico se hace conejillo porque te manda y vuelve, no, hombre, yo creo que la medicina primero es muy difícil. Si un médico te dice tómate esto y vuelve, es porque no tiene exactamente claro o quiere ver tu evolución con respecto a lo que te ha mandado. No sé, pueden ser por tantos casos que no me atrevería a responderte, pero no es cuestión de conejillo. Yo creo que lo hace por ver, seguir tu evolución, no para saber si no sé, puede ser por tantas cosas. Y no sé, con respecto a qué contaba. Hay que seguir las instrucciones del médico siempre. Otra cosa es que el médico solo tenga una información parcial de lo que tú tomas. Entonces, normalmente por eso decía él que se recomienda ir siempre a la misma farmacia, porque ahí tienen más información que a lo mejor el médico no tiene. O sea, pues las hierbas o lo que sea, una serie de cuestiones que no está valorando el médico a la hora de la prescripción de un medicamento, que ahí a lo mejor puede saltar, ¿no?